Y así puestos de pie vamos a pasar al plato fuerte de nuestro culto, que es la palabra del Señor, con el título del mensaje: Perdono, pero no olvido. Dejo el lugar a nuestra pastora asociada. Les invito a que abran la escritura en Mateo 6 y solamente le vamos a dar lectura al 12. Mateo 6, 12. Y lo vamos a leer todos juntos. La palabra del Señor dice: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oremos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque esta mañana podemos estar en tu casa. Podemos encontrarnos contigo y con nuestros hermanos. En esta hora nos ponemos en tus manos para que por medio de mi vida podamos recibir lo que tú nos tengas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Abre nuestro entendimiento y nuestros corazones para que la palabra que hoy se dará no vuelva vacía, como lo dice tu palabra. En el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús, hemos rogado todo esto. Amén. Pueden tomar su lugar. Tal vez si escuchan el título como que podría sonar como un poquito controversial o de qué voy a hablar. El mes de diciembre se destaca por varias cosas. Una de ellas es como si hiciésemos un corte de caja emocional, en el cual las personas que pierdan a un ser querido se acuerdan de él, en el cual te acuerdas de que tuviste alguna falta con alguien o alguien te hirió o que qué bueno fue el año. Dependiendo de cómo nos haya ido en la feria, dicen por ahí, es como nosotros haremos el recuento o el corte de caja del año. Dentro de esa evaluación nos encontramos pues con actos que tal vez no fueron de nuestro agrado. Y dentro de ese diálogo humano se encuentra esta frase: perdono, pero no olvido. Y lastimosamente a veces se encuentra en el pueblo de Dios, porque si bien se nos enseña a perdonar, tenemos la típica frase de: pero ya lo conozco, pero ya sé quién es y no me la va a volver a hacer, porque soy manso, pero pues no me puedo dejar engañar. Y continuamente hacemos esa afirmación, pero el perdón bíblico va más allá de un te perdono y ya sé quién eres y lo tengo ahí anotado para que no me la vuelvas a hacer, como si tuviésemos que protegernos. Entonces yo les pregunto, ¿qué base bíblica tiene tal afirmación? Y la respuesta es simple: ninguna. Y partiendo de la lectura que tuvimos, que es perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, si aplicáramos el perdono pero no olvido y luego hiciéramos la oración del Padre Nuestro, tal vez nos encontraríamos en una situación un poco incómoda, porque el Señor nos perdonaría, pero no olvidaría quiénes somos. Pero gracias a Dios que no es así. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Y esa es mi primera pregunta con la que quisiera comenzar esta mañana. Y para ello los invito a Romanos 7. Romanos 7. Del 15 al 25. ¿Qué dice? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque ningún hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Querido hermano, querida hermana, este es nuestro reflejo. Es lo que usted y yo somos todos los días, las 24 horas. Somos miserables y tenemos un cuerpo de muerte que queriendo hacer el bien, hacemos lo malo. Si aplicamos la frase de perdono, pero no olvido, y luego vamos con Jesús y nos perdona, pero no olvida que somos miserables y que seguimos fallándole, ningún caso tiene la cruz de Cristo. Porque en la cruz fueron lavadas y quitadas cada una de nuestras faltas. Al igual que como nos pueden llegar a herir ciertas personas, ellos también están en esta condición. El hermano que está a su derecha y a su izquierda está luchando continuamente, todos los días. Las personas que viven en su hogar están luchando por no ser este ser miserable, pero es difícil. Y aunque el Señor nos ayuda, puede que lleguemos a caer. Pero la Biblia dice que tenemos abogado. Amén. Ahora los invito a 1 de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Y esta es una verdad que trae consuelo después de haber escuchado, pues, quiénes somos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor es fiel y justo. ¿Para qué? Para limpiarnos, para perdonarnos. Dice que Él fue la propiciación por cada una de nuestras faltas. Pero no solamente esto. Ahora acompáñenme a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Del 15 al 19. Y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice, hermano? Nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Quiere decir que usted, cada vez que va al Dios, ya no es miserable, ya no le falla, todo fue borrado, es una nueva criatura y todo fue borrado. Y Dios ya no dice, yo ya sé quién eres, ya sé que vas a volver atrás, porque tú pecabas de esta manera y te gustaba. Entonces vas a volver a hacer esto. Eso no dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que eres una nueva criatura y que todo aquello ha pasado y es hecho nuevo. En el 18 continúa diciendo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y es el ministerio que tenemos desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón y le dimos el control de nuestras vidas. Ir y llevar su evangelio para que todas las personas de allá afuera no se pierdan y tengan esta oportunidad. Porque creemos que Cristo murió por todos. Cristo murió por tal vez la persona enfadosa que la acompaña o lo acompaña en el trabajo. Cristo murió por la persona que cuando va manejando en el tráfico se le mete y quiere enojarse y dicen, se me quiere salir el viejo hombre. Cristo murió por esa persona. Cristo murió por aquella vecinita que es muy chismosa. Cristo murió por el jefe enojón. Cristo murió por los compañeros de la escuela que nos pueden llegar a hacer menos o que nosotros hacemos menos. Cristo murió por todos ellos y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Así es como tenemos que ver a las personas que necesitan de Jesús. Pero no solo esto, sino que nosotros también necesitamos de Él. Entonces, si somos nuevas criaturas, hermanos, hay algo que me llama la atención que dice en el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y a mí me llama la atención porque quiere decir que ustedes a mí ya no me conocen por los pecados que yo pude haber cometido antes. Al igual que yo a ustedes no los conozco por los pecados que cometieron antes de venir a Cristo. Pero muchas veces somos peores jueces que el juez supremo que es Jesús. Si Jesús es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiar de toda maldad, ¿quién nos hace a nosotros dignos de tan grande comisión para juzgar el pecado o la transgresión de nuestro hermano? Si Él lo único que pide es que se arrepienta y se aparte, punto. De ahí en adelante nada pasó. Ahora los invito a que regresemos a Romanos 5:8, que es uno de mis pasajes favoritos, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya reconciliados, ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Querido hermano, hemos sido reconciliados con Dios y le damos gloria y honra por ello. Pero este pasaje nos enseña también que le fallamos. Le seguimos fallando al Señor. Y probablemente lo vamos a seguir haciendo, pero la garantía tan bella de este pasaje es que Él sigue mostrando su amor. Porque ya siendo justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, mucho más estando ya reconciliados, ustedes estando ya reconciliados con Jesús, seremos salvos por su vida. Entonces, regresando al Padre Nuestro, perdónanos. Una traducción distinta a la Reina Valera dice: perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Pero el perdón, basado en lo que acabamos de leer, es: si mi hermana dijo un chisme de mí, yo tengo que perdonarla y olvidarla y no decir: es que ha traicionado mi confianza y yo ya no puedo volver a estar con ella nunca más, ni le voy a confiar nada porque es una persona indiscreta. El perdón de Dios es: yo olvido que es una persona chismosa porque ella ya no lo va a hacer, porque ella se arrepintió, y yo la perdono genuinamente. Así es como funciona el perdón de Dios. Y es que nos pide de la misma manera, porque la oración por excelencia es el Padre Nuestro. Entonces, si queremos que el Señor nos perdone, a pesar de que probablemente lo volvamos a cometer, nosotros tenemos que dar lo mismo. Porque algo tan simple y tan sencillo y tan básico de lo que nos llamó Jesús es a amar a nuestro prójimo. Pero cuán difícil es en la práctica. Porque la práctica ya no es: aleluya, gloria a Dios, estoy en el templo. Es: me están invadiendo mi espacio personal, me están quitando mi paz, me están robando todo lo que yo puedo decir, y aún así tengo que hacerle bien. Hay un ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan de la predicación del domingo pasado? Levanten su mano quien se acuerda de qué predicó el pastor. Habló de la vida de José. José pasó por muchas cosas y fue gracias a sus tan lindos hermanos. Los invito a que demos un repaso y vayamos a Génesis 44. Porque José al parecer no estaba tan dispuesto a perdonar, o lo dejo a su criterio cómo entiende la acción que estaba haciendo José.
Y para ir un poquito rápido nos vamos a ir al 44:2. Génesis 44:2. Y José le dijo a su mayordomo: y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él lo hizo como José dijo. Estaba queriendo afectar al hermano que lo había seguido después de que él había muerto a los ojos de su padre. ¿Qué creen que quería lograr con él? Y en el 12 vemos cuando ya el acto es descubierto y dice: y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Y luego se hace todo una situación que el hermano dice: es que yo puse mi vida en cargo de él. Y José como que es confrontado y se da cuenta que sus hermanos no eran los mismos que le vendieron. Ya no vieron la situación, ya estaban preocupados por el menor. Ya no había esa envidia que había despertado al principio. Y esto lo observamos en el 45, del 2 al 5, que dice: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y más adelante se viene desarrollando que se echó al cuello de Benjamín, lloraron, se reconciliaron. Era un hombre común y corriente, porque muchas veces podemos decir: es que pues Jesús nos enseña un perdón un poco difícil. Pero tenemos que recordar que Jesús fue hombre. Y si Él nos dejó un ejemplo por excelencia, entonces lo podemos cumplir. Pero si nos faltara excusas, José perdonó a sus hermanos. Y luego toda la bendición vino y la palabra que Jehová había dado en sueños fue cumplida. Pero recordemos que estos hermanos protegieron a Benjamín, pero a él no lo protegieron, él lo vendieron y él pudo haber llenado su corazón de más cosas, pero él vio la actitud y los perdonó y se dio a conocer. No fue fácil, yo creo que ninguno de nosotros nos han vendido, pero el sentimiento que él vivió probablemente le dejó pues heridas, pero el Señor fue fiel con él. Dice que siempre estuvo con él y prosperaba todo lo que hacía, y obedeció y perdonó. Si regresamos a Mateo 5, en Mateo 5 hay otra instrucción de Jesús que nos habla más o menos de este tema. Mateo 5, 23 y 24, que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús está hablando de la ira. Ahí lo dice en su título: Jesús y la ira. El día de hoy vamos a participar de la mesa del Señor y traemos nuestro corazón en ofrenda a Él. Pero dice que si recordamos que si tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera es si tú tienes algo contra tu hermano, si tu hermano tiene algo contra ti. Pero yo me atrevería a agregar: si tú tienes algo en contra de tu hermano, entonces deja ahí tu ofrenda. Porque para Dios es necesario que estés reconciliado. Porque si Él vino a reconciliarse con el mundo, nos es necesario que nosotros también estemos reconciliados con Él. Porque ¿quién les va a hablar y quién va a sentir compasión sino aquel que ya conoce a Jesús? Pero no es fácil. ¿Por qué? Porque en la práctica perdonamos, pero no olvidamos. En teoría perdonamos como Jesús nos ha enseñado a perdonar. Pero si eso fuera cierto, tal vez seríamos más felices y no veríamos padres que
que no saben cómo perdonar las faltas de sus hijos, o hijos que se van de casa porque se sentían demasiado airados contra sus padres. Y se guardan cosas por años y por años y por años y luego explota la bomba. O no veríamos enemistades entre la misma sangre como hermano o hermana, como Caín y Abel. Porque con una cosa que entre, sea la envidia, sea un malentendido, entonces ya hay fricción. Porque a veces le va a tocar pedir perdón, hermano, hermana, sin tener la culpa. Porque Jesús no tenía la culpa de nuestros pecados. Y aún así, Él se ofreció en perdón por ellos. A veces nos va a costar ir y dar el extra. Y eso también nos habló Jesús en Mateo 5, del 38 al 48. Está ahí, seguidito. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla, ¿qué dice, hermanos? La derecha, vuélvela también a la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, al que te pida y al que quiera tomar de ti prestado, oíste que fue dicho, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que ¿qué? Y haced y orad para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué mérito tenemos, hermanos, si nos juntamos con quien nos cae bien? ¿Qué mérito tenemos si solamente congraciamos con las personas que son amables? Ninguno. No hay diferencia entre la persona que probablemente está en las casas de enfrente, viendo la televisión, con su colchita. Ninguna. Pero si usted ama a la persona, y no solamente te amo, te amo, te amo, Dios te bendiga, no, voy contigo una milla, te doy mi otra mejilla, me dejo quitar la capa. Si me pides prestado no te lo rehúso. Si me maldices yo te bendigo. Yo oro por ti, aunque me persigas, aunque me ultrajes. ¿Qué diferencia tan grande se encuentra en esa comparación de la persona del mundo y nosotros? Pero vuelvo a lo mismo, en la práctica probablemente no amamos a nuestros enemigos tal cual y genuinamente como Jesús lo hace. ¿Por qué? Porque perdonamos, pero no olvidamos. Entonces, si nos acercamos a nuestro Señor, Él nos pide que tengamos paz para con todos. Pero no una paz que sale de adentro para afuera, porque todos sabemos que el que examina y escudriña los corazones está en este templo el día de hoy y habita con nosotros a cada instante. Y es el que puede ver si usted está yendo la otra milla con un corazón genuino. Hay un pasaje que me gusta mucho, que ahorita no recuerdo la cita porque soy un poco mala con las citas, que dice, siervo inútil, porque lo que tenías que hacer, hiciste. Si logramos hacer todo esto, hermanos, aún así no tenemos ningún mérito, porque somos siervos inútiles. Pero somos siervos inútiles que son perdonados y que perdonan y que viven esa vida abundante que Dios nos ha hablado. Porque qué difícil es vivir
con un rencor, con una amargura, con una cosa allá adentro. Es difícil. Y yo no sé cuántos esta mañana probablemente lo tienen. Pero el Señor nos hace esta invitación, que lo busquemos y que oremos. Perdónanos, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero yo voy a perdonar a los que me ofenden, tal cual Jesús me perdonó a mí. Olvidándolo todo. No quedándome con el por si acaso él vuelve a hacer. Yo ya sabía que era así. Pues sí, era de esperarse. Siempre ha sido así esta persona. Y no va a cambiar. No. El Señor nos tiene todavía ese voto de confianza. Y entonces yo lo invito y la invito a que el día de hoy le dé ese voto de confianza a la persona que los o las haya ofendido. Puede estar presente, puede estar en otra parte, puede esa persona incluso ya haber muerto. No lo sabemos. No sabemos quién fue la persona que tal vez dejó eso en su corazón. Pero lo importante es que hoy el Señor le dice: perdona como yo perdono. Tú no eres de este mundo. Y si bien nos gusta mucho esa frase de que no somos de este mundo, tenemos linaje del cielo, pero si pertenecemos a Jesús, entonces el cristiano es igual busca ser como Jesús. Y Jesús llamó hasta la muerte sin tener culpa. Entonces, tenemos que orar a nuestro Señor y rogarle para que cualquier cosa que nos haya herido, podamos verla con sus ojos, con su manera de perdonar, con ese amor eterno, con eso que otorga, no solamente de labios, porque el Señor busca corazones dispuestos, que sean genuinos y que sean vastos para obedecerle. Así que le voy a pedir al grupo de alabanza que si puede pasar. Y a la congregación los voy a invitar a reflexionar en lo que dije hace un momento. Vamos a venir a la mesa. Pero no podemos venir a la mesa si tenemos algo contra nuestros hermanos. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios y con nuestro hermano. Tenemos que ser puros delante de nuestro Señor. Porque el 48 de Mateo 5 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que hermano, hermana, si el día de hoy el Señor tocó su corazón, o le habló de alguna manera, o simplemente quiere venir y rendir cada una de sus faltas al Señor, porque dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, el altar está abierto. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero